Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Un placer saludarles como siempre. Sí, tengo información importante y es que poco se toca el tema de la deuda externa, porque bueno, de la deuda interna, deuda del país con los Estados Unidos principalmente. El Fondo Monetario Internacional tiene un fondo especial en el que aportan todos los países miembros. Fue muy insistente el Fondo Monetario Internacional de que por la pandemia México debía contratar deuda. Eso lo hizo El Salvador y lo hicieron otros países, sobre todo de América Latina. El presidente Andrés Manuel López Obrador se negó tajantemente a contratar deuda. Esas notas que ha manejado la prensa conservadora respecto a que no, si hay deuda, no, es que es la deuda heredada y esa deuda se va incrementando gradualmente. No, es que se contrataron 11 millones de dólares de deuda, 11 mil millones de dólares de deuda. No, son los intereses que se comen a lo que se tiene que pagar a esos organismos internacionales financieros con los que el país tiene una deuda pues brutal, realmente. O sea, no es una deuda cualquiera, 1 billón de dólares, bueno, es una cantidad extraordinaria. Pero el anuncio que se hizo del Banco de México de destinar 12.500 millones de dólares para el gobierno federal, bueno, eso se utilizará en abonar a deuda. Esto es un evento histórico, un hecho histórico. ¿Por qué? Generalmente los presidentes de este país nuestro siempre llegaban y nunca completaban, aún con el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto son los ingresos que obtiene el gobierno federal de todos los estados, todos los impuestos que pagamos, porque todos pagamos impuestos. Bueno, ahora pagan los machuchones también, los empresarios. Y esto ayuda porque permite una hacienda pública sana. Abonar a deuda equivale a pagar menos intereses. Si bien no es una cantidad extraordinaria, pues pagar deuda tampoco es algo que habíamos visto en el pasado reciente, ni en el pasado remoto. Por lo general siempre era llegar y servirse con la cuchara grande. Entonces este anuncio tiene una connotación histórica. Nunca se había abonado a la deuda. Había pago de intereses, pero se contrataba más deuda. Así llegó el FOAPROA de Ernesto Zedillo Ponce de León y nos embarcó. Le dio a los banqueros, bueno, se sirvieron con la cuchara grande. Ahora el gobierno de la Cuarta Transformación hace la historia al pagar deuda pública contratada por otros gobiernos. Todavía no hacen las cuentas, perfecto, pero de que va a ser menos intereses, serán menos intereses. Y esas son buenas noticias para la economía del país. El presidente habló del tema así. Son fondos para que quienes nos están escuchando, viendo, se entienda, son fondos que le corresponden al gobierno de México, del Fondo Monetario Internacional. Todos los países miembros van aportando a este fondo y ahora se decidió hacer una distribución, un reparto en el mundo de más de 600,000 millones de dólares. Y a México le corresponden, al gobierno de México, le corresponden 12.500 millones de dólares. Nosotros tenemos que entregar esos fondos al Banco de México. En todos los países, o en casi todos, esos fondos llegan directo a los gobiernos. Aquí, por mecanismos que se han establecido, los fondos los maneja o llegan al Banco de México. Sin embargo, son fondos del gobierno de México. Se está haciendo una gestión, un trámite con las autoridades del Banco de México para que esos fondos
los utilice el gobierno para pagar deuda, que todos los fondos se utilicen con ese propósito. ¿Ya se sabe cuánto se ahorraría el gobierno mexicano en ese Todavía no se hacen las cuentas, pero se lograrían ahorros porque esto va a significar una disminución, sobre todo en el pago del servicio de deuda, en el pago de intereses, y ayuda a la hacienda pública. No se van a utilizar esos recursos para ninguna otra actividad, sino para el pago de deuda, para seguir manteniendo una política de deuda baja, con el propósito de que tengamos una hacienda pública sana, fuerte. Esto ya se percibe en todo el mundo, que México tiene finanzas públicas sanas, que como no se veía en décadas, no ha habido devaluación de nuestra moneda, tenemos ingresos suficientes de recaudación por el pago de contribuciones, a pesar de la pandemia. Está llegando inversión extranjera, como no sucedía también en muchos años. Este semestre fue histórico en cuanto a ingresos por inversión extranjera. También se está recuperando la economía después de la pandemia. Ya todo el mundo acepta que vamos a crecer este año 6%. Se están recuperando todas las actividades productivas. En fin, vamos bien y por eso esos recursos se van a utilizar para el pago de deuda. Muchas gracias. En otro tema, señor presidente, la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale, se sumó oficialmente ya a la operación Corcholata. Bueno, ya es el tema de Rocío Nale. Mire lo que dice el presidente respecto a la deuda, como no se veía en décadas, es cierto. Durante décadas llegaban los gobernantes a servirse con la cuchara grande, porque no andaban con cosas, con poquiterías. Como dice el presidente, son cositas, estos exgobernantes que ahora andan espantados, porque el gobierno de la Cuarta Transformación muestra congruencia. Finanzas públicas sanas. Bajar el monto de la deuda equivale a pagar menos intereses. ¿Y eso qué permite? Mayor capacidad de gasto de la presidencia del país, del titular del Ejecutivo. Digo, no es cosa poca, y esto no lo va a ver en los medios de comunicación convencionales. Es prácticamente ocultar todo esto, pero es necesario saberlo, porque el Fondo Monetario Internacional destina 600,000 millones de dólares de un fondo especial que tienen todos los países miembros. A México le corresponden 12,500 millones de dólares y se van directamente a pagar deuda, a pagar servicio de deuda. ¿Qué significa esto? Pagar menos intereses de lo que dejó Peña, Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas. Es decir, todavía sacar adelante al país con una pandemia que es global y con un déficit económico que se vio en plenos picos de la pandemia. Y ahora este recurso que llega y que se genera del Fondo Monetario Internacional hacia el Banco de México, bueno, los
lo que hace el presidente, lo que hace el titular del Ejecutivo es hacer el trámite necesario para que esos recursos no sean utilizados en otra cosa que no sea el pago de deuda. El crecimiento del 6% o superior al 6% en Producto Interno Bruto significa un crecimiento exponencial, no visto desde hace décadas en este país. Los crecimientos siempre inflados, siempre superfluos, crecimiento económico. Siempre, pues nosotros escuchaba yo hablar de un crecimiento económico del 2%, del 3%, se refiere al Producto Interno Bruto del país, que es el PIB, Producto Interno Bruto, todo lo que capta el gobierno federal. Y crecer al 6%, pues es de veras otro logro más. Esto habla de confianza en los mercados financieros, habla de un gasto del gobierno federal correcto, austero, estabilidad macroeconómica, microeconómica, y no lo van a ver en ningún lado, pero este es el camino correcto para el crecimiento del país. Tarda la recuperación, hombre, fueron décadas en las que estuvimos sometidos a un régimen bestial en el tema del endeudamiento, porque no tenían llenadera. Ahora, a pagar deuda, fíjese usted, pagar deuda pública, deuda que se contrajo de prianistas, ojalá lo entiendan, no creo, porque a ellos no les conviene esto, pero a nosotros como país nos conviene bastante, porque el gobierno federal tendrá más recursos para utilizarlos en los que menos tienen, para generar condiciones de más igualdad en una sociedad consumista, sí, pero también consciente de sus alcances y retos. Y aparte, con un presidente que está dispuesto a bajar el monto de la deuda, pues eso no se había visto en muchos años, en muchos sexenios. Es más, desde que me alcanza el uso de memoria, no tengo conocimiento de un expresidente de la República Mexicana que haya pagado deuda. Siempre era contratar más deuda. Gasolinazos, devaluaciones, todo eso. Eso fortalece la economía. Y usted dirá, ¿cómo va a fortalecer la economía? Los precios tienden a estabilizarse, los ingresos per cápita permiten al gobierno tener margen de maniobra y va en buen camino nuestra economía. Bien por el presidente, bien por la decisión y bien por esta cuarta transformación. Amigas, amigos, están informados. Yo regreso más tarde, sí, con más información. ¿Le parece? Órale pues, nos vemos.